El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Al anochecer del día de la resurrección, cuando estaban cerradas las puertas de las casas donde se hallaban los discípulos, por miedo de los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciben el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Y los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Tomás, uno de los 12, a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Luego le dijo a Tomás: aquí están mis manos, acerca tu dedo. Trae acá tu mano, métela en mi costado, y no sigas dudando, sino cree. Tomás le respondió: Señor mío y Dios mío. Y Jesús añadió: tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto. Otras muchas señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritos en este libro. Se escribieron estas para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Amados hermanos, estamos aquí hoy todos reunidos en esta Santa Misa porque estamos todavía celebrando este tiempo festivo y maravilloso de las Pascuas Floridas. Este es un tiempo hermosísimo en lo que es el elenco del calendario de la Iglesia Católica, porque estamos conmemorando y reflexionando y meditando sobre la gran victoria de Jesús sobre la muerte, de la resurrección de nuestro Señor Jesús. Y para eso es importante que nosotros nos demos cuenta siempre que la resurrección de Jesús es la piedra angular de nuestra fe católica. Si Jesús no hubiese resucitado, nosotros seríamos los idiotas más grandes del mundo, porque estuviéramos creyendo en un fantasma. Y cabalmente cuando Jesús apareció a los apóstoles, aunque no está aquí mencionado en este Evangelio por primera vez, pensaban que era un fantasma. Y por eso Jesús les dice a ellos: para que no creen que soy un fantasma, pero que soy yo en carne y hueso, denme algo de comer. Y le dieron a él a comer pescado y pan. Amados hermanos, nosotros estamos en la vía correcta y directa del Dios nuestro Señor, porque Jesús en su resurrección nos enseña a nosotros y nos muestra que todas sus palabras que él predicó cabalmente en sus 3 años y medio de ministerio público son verdaderos, incluyendo la revelación de este gran misterio de la Santísima Trinidad,
que hay un solo Dios, pero que hay tres personas en el Dios nuestro, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y que ese Hijo, la segunda persona, Santísima Trinidad, en un momento determinado, escogió nacer de la Santísima Virgen, tomando un cuerpo y alma igual que nosotros, para así muriendo en la Santísima Cruz, pudiera salvarnos a nosotros de la tentación, del mal, de la esclavitud del pecado, y dar a cada uno de nosotros la dicha de lo que hoy disfrutamos, de ser hijos y hijas de Dios por adopción. Por eso, amados hermanos, es muy importante que nosotros tratemos durante esta temporada de las Pascuas Floridas de aumentar nuestra fe, de rezar al Señor que aumente nuestra fe, para que podamos creer con mayor convicción en esa gran realidad que Jesús es Dios verdadero y hombre verdadero. Y además, amados hermanos, hoy estamos celebrando una gran fiesta en la Iglesia Católica, como ustedes saben muy bien. Justamente esta madrugada, para nosotros madrugada, se celebró la gran fiesta de la canonización de esos dos grandes papas del siglo XX, el Papa Juan XXIII y el Papa Juan Pablo II. Fueron canonizados cabalmente esta mañana en Roma. Y vamos a ver esta canonización cabalmente hoy a las 2 de la tarde en el salón parroquial nuestro. Por eso le invito a todos ustedes cordialmente que vengan con nosotros a participar en esta gran fiesta de fe que también vamos a celebrar justamente hoy a las 2 de la tarde en el salón parroquial, cuando vamos a ver todo lo que transcurrió esta madrugada para nosotros en Roma. Dicen que habrán llegado miles, centenares de millares de personas a esta gran fiesta. Dicen que solamente Polonia habrán llegado 1 millón de personas con sus banderas polacas, pero también hay otras nacionalidades. Ayer recibí una llamada telefónica de unos amigos míos de España que viven en Londres y que me estaban diciendo que estaban en vía a Roma para participar cabalmente hoy en la canonización de estos dos grandes papas pioneros del siglo XX. Naturalmente, la gran mayoría de la gente conoce a Juan Pablo II. Todos ustedes, los jóvenes que tienen menos de 40 años de edad, solamente conocen a Juan Pablo II. Pero Juan XXIII es el gran pionero. Es él que inició todo este gran proceso de los papas acercándose a la gente, como lo vemos de una manera magnífica y maravillosa en este Papa Francesco, el Papa Francisco. Todo lo que está haciendo Francisco, todo lo que hacía Juan Pablo II, lo inició Juan XXIII. Es él el primer papa que salió cabalmente de las puertas del Palacio del Vaticano para acercarse a la gente. Es él el primero que abrazó a los niños y besaba a los niños en la calle. Es él el primero que llegó a visitar las cárceles y acercarse a las gentes más abandonadas y marginadas. Es él que predicaba la importancia de la paz entre las naciones. El Papa Juan XXIII es un auténtico y verdadero pionero y santo de la Iglesia Católica. Y merece ser hoy alabado como el hombre que inició todo lo que después ha seguido en los otros papas. Juan XXIII es una persona muy sencilla. Es una persona que nació en la parte noreste de Italia, en la región de Véneto, la región de Venecia. Y él fue una persona muy entregada a su fe desde el inicio de su vida apostólica como sacerdote. Pero tenía un gran don de gentes. Entonces, cuando lo enviaban a él a diferentes partes del mundo como nuncio, o sea, como embajador del Vaticano, dejó unas huellas de caridad, de comprensión, de amistad, de cariño, que todavía todos los países donde él estuvo lo recuerdan con profundo cariño y afecto. El primer lugar donde él fue como embajador del Vaticano fue a Bulgaria. Bulgaria es un país sumamente interesante en los Balcanes, es un país que es ortodoxo, pero también es una gente muy especial. Los pobres búlgaros han tenido una historia muy triste, cabalmente en el siglo XX, han tenido que luchar en guerras y en todas las guerras que han tenido la han perdido, aunque es una gente sumamente valiente. Y el Papa cuando fue ahí, o más bien Juan XXIII, antes de ser Papa, ¿verdad?, se encontró en un ambiente bastante hostil a él,
porque él no era ortodoxo y además venía del Vaticano. Y usted sabe muy bien, en la época del siglo XIX y también el siglo XX, antes de estos grandes papas, había mucha hostilidad y bastante malos sentimientos entre los ortodoxos y los católicos entre sí. Pero él, a sabiendas de todo esto, fue a Bulgaria sin dinero prácticamente para ayudar y acercarse a la gente. Lo que sucedió fue un terremoto, y en este terremoto se derrumbaron iglesias ortodoxas y mucha gente búlgara ortodoxa se quedaron sin casas. Él inmediatamente, con esta tremenda espontaneidad que él tenía como cristiano auténtico que era, empezó a recaudar dinero donde quiera que pudiera conseguirlo para compartir pan, comida a la gente. Al principio, algunos de los búlgaros ortodoxos no querían recibir nada de él, porque él era católico y más estaba vinculado con el Vaticano, que para los ortodoxos en esa época, como ustedes saben muy bien, era un símbolo de la maldad. Entonces él, a pesar de los rechazos que recibía, seguía dando y regalando y compartiendo. Y hubo un momento en que un búlgaro iba a tirar una piedra en la cabeza de él, pero él les miró la cara a esas personas sin ninguna agresividad. Y intervino un sacerdote ortodoxo y lo protegió. Se abrazaron después, y a partir de ese encuentro entre el sacerdote ortodoxo y Juan XXIII, que todavía no era ni papa ni obispo, se inició una gran amistad entre no solamente ese sacerdote, sino la comunidad búlgara ortodoxa. Y cuando él salió justamente de Bulgaria, los búlgaros le hicieron demostraron una gran señal de afecto y de respeto. Desde la casa donde él salió hasta el tren que iba a tomar, todos los búlgaros estaban por la calle en gran fila con las velas encendidas, calladamente despidiéndose de él y cantando al mismo tiempo. Cuando llegó al tren, cantaron una gran canción en alabanza a la bondad que él había mostrado a ellos. Después de estar en Bulgaria, se fue a Turquía. Y usted sabe que Turquía es un país musulmán y que durante esta época también era un poco hostil al catolicismo, a la cristiandad. Porque en la época en que llegó Juan XXIII a Turquía, estaban en un sentimiento muy ultranacionalista bajo ese gran hombre de Turquía, Kemal Atatürk. Entonces él también empezó a trabajar con los turcos y él también sembró una gran confianza en los turcos para con él, a tal grado que cuando él salió de Turquía, los turcos no querían que saliese de ahí y han nombrado varias calles en Estambul en nombre de Juan XXIII. Esa caridad, ese cariño, esa comprensión, esa inteligencia la trajo cabalmente al Vaticano. Y sabía que la Iglesia Católica tenía que acercarse al mundo y tenía que cambiar su sistema para ser más misionera y más presente, más evangélica. Y por eso cabalmente es que el Papa Juan XXIII convocó el Concilio Vaticano II. Ustedes saben muy bien que ha habido muchos supuestos católicos ultraconservadores, no sé si son católicos de verdad, que critican mucho el Concilio Vaticano II, porque no lo comprenden. Si tomarían el tiempo a leer cabalmente los documentos del Concilio Vaticano II, nadie pudiera criticarlos, porque son tan evangélicos y tan fiel a la tradición católica. El problema que ha surgido a partir del Concilio Vaticano II es el siguiente, que lastimosamente dentro de los documentos o a partir de los documentos no hubieron pasos estratégicos concretos para la implementación de los documentos del Concilio Vaticano. Y por eso hubo una cierta confusión que duró varias décadas en lo que era la Iglesia Católica en términos de la implementación de los documentos del Concilio Vaticano. Y mucha gente con muy buena voluntad cometieron un montón de barbaridades sin darse cuenta porque estaban experimentando. Pero en realidad todo eso es un proceso de gran purificación. Yo le doy gracias a Dios, la Santísima Virgen María, que tuvo la bendición de Dios de ser misionero en Guatemala por varias décadas. Y para mí ha sido una experiencia inolvidable, en especial porque trabajaba con los indígenas mayas, los quechíes y los pocón.
Y cabalmente durante esta época, ahora ha cambiado un poco, pero cuando yo estaba ahí, la mayoría de esta gente no hablaba en castellano. Cuando uno iba a las aldeas, nosotros llamamos las aldeas, en otras partes llamaban cantones, pues la gente no hablaba en español, solo se hablaba en la lengua maya de cada grupo étnico. Entonces tuve que aprender un idioma maya pocón muy bien y puedo leer muy bien en maya quechí. Pero si no hubiera habido el Concilio Vaticano II, las misas, las liturgias hubiesen sido todo en latín. Sin la gente nuestra que no sabía ni hablar en español, ¿cómo iban a saber cómo hablar en latín y entender el latín? Pero cabalmente a través de los cambios litúrgicos a partir y justamente del Concilio Vaticano II, estas gentes participaban maravillosamente en sus misas, en sus liturgias, en sus propios idiomas, en su lengua maya pocom, en su lengua maya quechí, en su lengua maya quiché, en los 24 diferentes idiomas que tenemos en Guatemala. Y las liturgias, las misas de estos mayas eran una cosa extraordinaria. Yo nunca me olvidaré de las misas, en especial entre la gente maya quechí. Una gente artística, una gente musical, una gente que con todo su corazón participaba en las liturgias cantando de una manera maravillosa, con un gran sentido de ritmo y con un gran sentido de devoción y fe. Esas liturgias quechíes eran una cosa esplendorosa. Duraban 2 horas y media, pero se sentía la gran comunión que tenían esas gentes entre sí. Todo eso es obra del Concilio Vaticano II que convocó el Papa Juan XXIII. Si no hubiese sido por él, no hubiéramos tenido nada de esas cosas, ni tampoco nuestras misas tan bonitas en castellano. Por eso, amados hermanos, tenemos que darle gracias a Dios. No cabe duda al gran misionero Papa Juan Pablo II, un gran misionero, una persona completamente entregada y abnegada, sacrificada al pueblo, al mundo entero. Una persona con una tremenda devoción a la Santísima Virgen, como un buen polaco católico que era. Pero él también se daba cuenta que las tradiciones nuestras hispanas también eran maravillosas. Él, viniendo naturalmente de Polonia, sabía que en Polonia había una gran devoción a la Santísima Virgen. Pero cuando él se fue a México y se encontró con la devoción apasionada de los hermanos mexicanos a la Santísima Virgen de Guadalupe, él mismo se quedó impresionado. Él mismo decía que nunca había visto cosa igual. Entonces, por eso cabalmente trataba a menudamente de visitar Hispanoamérica y de una manera muy especial visitar justamente a México. Y por eso, amados hermanos, él mismo aprendía de la devoción de nuestra gente. Cuando él fue a Guatemala, y fue a Guatemala 2 veces, cabalmente cuando fue a la región donde hay mucha gente maya, en maya quiché y maya cachiquel y maya sutujil y todo eso de maya mam y también maya canjobal, todas esas gentes en la parte occidental de Guatemala, donde viene la familia cabalmente de Galicia, Efrem Galicia, de Huehuetenango, pues cuando estuve en Quetzaltenango justamente, las primeras palabras de saludo de la gente que estaba congregada ahí, que era más de 1,5 millones de personas, en las planicies de Quetzaltenango, en los altos de Guatemala, habló en maya quiché. Y cuando estos mayas escucharon esas palabras, estaba esta gente totalmente exaltada y tan alegre, porque por fin alguien de esa gran dignidad como un papa estaba hablando con ellos en su propio idioma. Entonces, amados hermanos, estamos tan bendecidos con estos grandes papas, Juan XXIII y Juan Pablo II. La pregunta es, ¿nosotros también vamos a imitar el ejemplo de estos grandes papas? ¿Qué hacemos nosotros para ser parecidos a ellos? Nosotros deberíamos tener la actitud de Juan XXIII, de conciliación, de amistad, de cariño, de afecto, de abnegación, de generosidad. Y debemos de tener también la actitud de Juan Pablo II, ese gran celo apostólico, esa gran devoción a la Santísima Virgen, para que nosotros también, como estos grandes hombres de la fe, podemos ser instrumentos de la gracia de Dios para con los demás. Por eso le doy otra vez la invitación a participar con nosotros hoy a las 2 de la tarde y ver este gran acontecimiento para nuestra fe católica. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.